El proceso iniciado aquí es un intento de confluencia en todas estas reflexiones. Y tenemos que ser conscientes de que la identidad nacional, el sentimiento nacional, en estos momentos actúa como el detonante, como la síntesis, como el catalizador de toda la historia y de absolutamente todos los problemas que existen en Euskal Herria y que nos azotan ahora en Euskal Herria. Porque no se puede definir exclusivamente la cuestión nacional como un mero sentimiento, que también lo es, pero es mucho más que eso. La cuestión nacional es la síntesis, el contenido y a la vez el continente de una larga experiencia histórica que nos retrotrae a todas las luchas de nuestro pueblo, a todas las luchas de nuestras clases, a todas las luchas de nuestras mujeres, a todas las luchas de todos los colectivos de nuestro pueblo, hasta llegar al presente. Y cuando discutimos y analizamos cuáles fueron las izquierdas de ayer y cuáles son las de hoy, cuáles deben ser las de mañana, tenemos que tener como mínimo 4 criterios elementales. Tenemos que partir de un hecho básico y elemental. Cómo activar, cómo movilizar, cómo hacer llegar nuestras razones a esa más de la mitad de la población vasca, que son las mujeres, que son cuantitativa y cualitativamente mucho más que la mitad de la población, por su efecto cotidiano en las familias, en los entornos, en la educación, en el cuidado de los enfermos y de las enfermas, de las personas mayores, etcétera, etcétera. ¿Por qué el 70% de las mujeres no participan activamente cuando son las más explotadas? ¿Qué falla en nuestra argumentación, en nuestra perspectiva? ¿Qué falla en nuestra propia práctica cotidiana cuando nos repelen, cuando prefieren o no votar o prefieren votar a los que les están machacando? Ese es el primer criterio. El segundo criterio, ¿qué concepto de país, qué concepto de Lurra, ama Lurra tenemos que tener? No solamente en la perspectiva ecologista, sino en nuestras propias raíces, en nuestra propia sustraya, en todo lo que somos, en lo que nos han hecho. El concepto de tierra, el concepto de país, el concepto de lo que es nuestro. ¿Cómo vamos a permitir que nos vengan las transnacionales, que mercantilicen nuestro país, que se lleven nuestro país a trozos, como están haciendo en otras partes del planeta? ¿Cómo vamos a permitir que quedemos reducidos a una mera tierra de tránsito para los grandes canales de tránsito rápido entre el norte y el sur de Europa? ¿Cómo vamos a permitir que se destrocen nuestras ciudades, que nos metan el hiperconsumismo? Este es el segundo criterio. Llevamos aquí en este pueblo 30.000 años y no vamos a ceder, no vamos a hacer que nuestro pueblo sea una simple postal para la industria turística internacional. El tercer criterio, viniendo del pasado aquí sí entra el criterio de la identidad nacional. La identidad nacional que estaba antes, que es una contradicción de clases, que es una contradicción de géneros, que es una contradicción interna. Porque dentro de la identidad nacional está la lucha de clases, está la injusticia, está la explotación. ¿Qué identidad nacional común puedo yo tener con las empresas que se escapan de Euskal Herria y que huyen y que llevan los capitales fuera? Un problema que tienen los españoles es que el 67% de las empresas españolas cotizan al extranjero y están en paraísos fiscales. Ese es un problema de ellos. Nosotros sabemos que la burguesía vasca es igual de traidora y es igual y ha abandonado Euskal Herria. Luego aquí existe un criterio de identidad nacional creciente, que es el criterio de identidad nacional del pueblo trabajador. Y el cuarto criterio va unido a esto, el criterio de lucha por el socialismo y el criterio de clase, el criterio del pueblo trabajador, el que solamente se constituyó después de una experiencia enorme, se constituyó a finales de los años 60. Y en la historia de la izquierda abertzale, en cada gran momento crítico, definir cuál es el pueblo trabajador, qué sujeto colectivo tenemos, es una de las razones que nos han salvado. Una reflexión crítica que nos ha salvado y que nos ha permitido no caer en las promesas del enemigo o no caer en el desánimo. Y ahora en el debate que ya está concluyendo, ese debate tiene que enriquecerse precisamente en definir cuál es el sujeto de la emancipación de Euskal Herria. Cómo avanzar
cómo aglutinar sectores, cómo integrar sectores, cómo aunar fuerzas, cómo ampliar fuerzas, cómo en un pueblo donde una gran cantidad, un tanto por ciento muy alto de la fuerza de trabajo son pequeños y medianos empresarios, cómo desarrollar una economía justa donde haya una integración de todo eso, cómo crear un modelo de avance al socialismo donde esté integrada toda la riqueza social de Euskal Herria, donde el proletariado, el pueblo trabajador, constituye el 80% de la población, que tiene que ser capaz de integrar al 10 y al 12% que son las llamadas clases medias, o al 15%. Eso es un debate inmediato que tenemos que realizar. Luego ya tenemos 4 factores para avanzar en ese debate. La profunda conciencia de que hay que activar y que hay que movilizar a la mayoría de la población que se mueve alrededor de la opresión patriarcal. La profunda conciencia de que nuestra tierra, nuestra malurra, no va a ser entregada a las transnacionales, no va a ser entregada al capital financiero. La profunda conciencia de que nuestra identidad es la identidad del pueblo trabajador y que caminamos al socialismo. Esto es imprescindible en estos momentos y cara al futuro. Y es imprescindible también cara al futuro dar un paso más. Esto solamente lo podemos hacer nosotros. Esto solamente lo puede hacer ahora la izquierda abertzale. Porque la izquierda abertzale tiene acumulado como mínimo 50 años de lucha. 50 años de gente que no solamente ha practicado, ha teorizado. Las cárceles, el exilio, está repleto de compañeras y compañeros que han estudiado carreras, que han hecho esfuerzos sistemáticos, que en cualquier debate, en cualquier realidad, cualquier debate sobre ecología, sobre cualquier situación, sobre euskera, sobre el movimiento popular, etcétera, han dado su opinión, han aportado conocimiento. Hemos acumulado durante 50 años un enorme caudal teórico de personas mayores que en el franquismo aprendieron a leer entre líneas, aprendieron a imaginar, aprendieron a descubrir la verdad en medio de la censura, que en la transición aprendieron a desconfiar de las promesas y de las trampas españolas, que sin haber leído a Tucídides comprendieron aquel dicho griego que decían: cuidado con los atenienses cuando os prometen y cuando os regalan cosas. Y aprendieron a darse cuenta de que cuidado con la supuesta democracia española cuando os promete cosas, porque no cumple. Tenemos todo ese caudal impresionantemente rico, acumulado ahí. Y somos nosotros. Nosotros tenemos que decir cuál es la realidad. No nos podemos basar de la realidad construida por la televisión española, por ETV, por Calleja, por ABC, por El País, o la realidad construida por Deia. Tenemos que ser nosotros los que definamos lo que es real, lo que es Euskal Herria y a dónde queremos ir. La libertad y la independencia de pensamiento es imprescindible y no lo va a hacer nadie si no es la izquierda abertzale. Este es un paso prioritario. Y a partir de este paso prioritario, mediante el ejemplo, Che Guevara decía que no existe mejor pedagogía que el ejemplo, que la práctica. Mediante esto iremos llegando a las compañeras y compañeros que están en el sindicato ELA, que están en otros sindicatos, a los compañeros y compañeras de EA, incluso de Aralar. Iremos llegando, ¿por qué no?, a las militancias y a las bases populares del PNV. ¿Por qué no llegar y empezar a acercarnos a las bases proletarias del PSOE, que están perplejas de cómo se han vendido a los fascistas del PP? ¿Por qué no hacer eso? Lo tendremos que hacer, pero con argumentos. Y esos argumentos los tenemos que construir nosotros. De la misma forma que la independencia es una fuerza material, la independencia tiene que ser una fuerza de pensamiento.